el diputado Américo de Gracia. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela, colegas diputados. El tema de la inconstituyente, junto a la pretensión del Consejo Nacional Electoral de burlar el voto universal, directo y secreto, no es cualquier debate. La conquista más importante del pueblo venezolano luego de la independencia es justamente haber conquistado su soberanía. Y desde la primera constitución hasta la última que hemos tenido, todos dicen que justamente esta soberanía que reside en el pueblo, hoy y a partir de 1946, comenzó a decir que la ejercerá a través del voto. Esa soberanía que se ejerce a través del voto es la que hoy está justamente en peligro incluso de desaparecer. Ya 71 años después de haber logrado nosotros que la soberanía radica en el voto popular, en el voto universal, directo, secreto, libre, hoy estos señores nos quieren regresar al pasado. Un detalle importante es que ni siquiera la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, ni siquiera esa dictadura en el plebiscito que celebró, desconoció el voto universal, directo y secreto como fórmula, sino que al final se burlaron de ella por otras vías, pero los venezolanos ejercieron el derecho al voto en aquella ocasión. Ahora el Consejo Nacional Electoral confisca la soberanía popular para legitimar a través de una inconstituyente, como dijeran todos los demás oradores que me antecedieron en el derecho de palabra, para legitimar una dictadura. Este es un Consejo Nacional Electoral hostil que condena a nuestro pueblo venezolano a la violencia y a la barbarie, como se ha descrito incluso en el punto anterior, de acuerdo a las imágenes y a lo que vivimos a diario en cada una de las manifestaciones y protestas que hacen los venezolanos. Un detalle importante que no se dijo en ese mismo tema es que incluso en esas torturas hasta se ha registrado compañeros, presos políticos, que los han puesto hasta comer excremento. Hasta eso, hasta esa barbarie ha llegado esta dictadura de hoy. Pero es importante también que ese mismo Consejo Nacional Electoral que estamos hoy enjuiciando en esta plenaria de la Asamblea Nacional, también desconoció y prácticamente fueron cómplices de la destitución de los 3 diputados indígenas de Amazonas y Apure. Guardaron silencio, desconocieron la voluntad popular del pueblo amazonense y del pueblo apureño, y hoy esos diputados no están aquí con la complicidad de esas comadres, con la complicidad de la dictadura, con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia. Pero también ese mismo Consejo Nacional Electoral canceló el revocatorio presidencial para permitirle al pueblo venezolano una salida pacífica, una salida democrática, una salida constitucional, una salida electoral. Le confiscó ese derecho a mediados y a finales del año pasado. Y ese paso, el paso de cerrar justamente el revocatorio presidencial, también cerró un paso para la paz.
La inconstituyente no es la paz. La paz son las elecciones. La paz es escuchar al soberano. La paz es escuchar al pueblo venezolano que clama por justicia, que clama por una salida decente. El año pasado, a finales del año pasado, anularon, invisibilizaron y se hicieron los locos en relación a la elección de los gobernadores. Y hoy ese mismo Consejo Nacional Electoral no solamente no hace la de los gobernadores que ya está en deuda, no solamente canceló el revocatorio, no solamente anuló el voto universal, directo y secreto de los pueblos indígenas y con ello a sus diputados, sino que también se hace la loca o se hacen las locas en relación al tema de los alcaldes, no publicando el cronograma electoral e invisibilizando la posibilidad también de las elecciones de alcaldes que ya están prácticamente vencidas y que tienen que celebrarse este mismo año 2017. Le arrebataron ese mismo Consejo Nacional Electoral con esta misma dictadura y se hicieron también los locos, y debemos hacer memoria porque esto también en la lucha contra la dictadura es una lucha contra el olvido. Esta misma dictadura, con la venia del Consejo Nacional Electoral, también canceló la posibilidad de que se eligieran como se elegían los diputados del Parlatino y del Parlasur con el voto universal, directo y secreto para hacerlo en una elección de tercer grado en este Parlamento Nacional. De manera que esa también es una deuda que tienen las comadres junto a la dictadura con el pueblo venezolano que todos los días ve arrebatar su derecho constitucional. Llevaron a la clandestinidad, y esto es importante registrarlo, llevaron a la clandestinidad el sindicalismo libre, mas nunca se hizo elecciones sindicales avaladas por el Consejo Nacional Electoral, ni de la CTV, ni nada que lo sustituya, porque justamente recibieron la primera derrota electoral del oficialismo fue cuando derrotamos justamente a Aristóbulo Isturi en la CTV. Y desde allí para acá no se hizo nunca más una elección de libre sindical en relación a este tema. Prohíben y excluyen, este mismo Consejo Nacional Electoral prohíbe y excluye el voto universal, directo y secreto a más de 1,5 millones de venezolanos que están en diásporas en el exilio. Andan deambulando y protestando en las embajadas, en los consulados de Venezuela y son invisibilizados, no tienen derecho al voto. Y estos dicen, estas comadres que dicen que tienen el sistema electoral más perfecto del mundo, convirtiendo a esos venezolanos del exterior prácticamente en ciudadanos de segunda. Hoy la dictadura de Maduro viola el derecho universal, directo y secreto para sustituirlo por un voto corporativo, sectorial, inconstitucional y excluyente. Eso es lo que pretenden hacer con la inconstituyente que pretenden materializar en los próximos días. ¿Dónde quedó, se pregunta el pueblo venezolano, dónde quedó la democracia participativa? Los miembros de la dictadura, Nicolás Maduro, la élite militar cómplice, no leal, cómplice, cómplices en la corrupción y en el narcotráfico, eso es lo que los mantiene. No es el pueblo venezolano, no son los votos, no es justamente la voluntad popular ejercida a través del voto universal, directo y secreto, no va a domar al pueblo venezolano, ni con inconstituyente, ni haciéndose la loca, ni obviando los procesos electorales, ni tampoco, obviamente, nos sacará de la calle. Es imposible, Nicolás Maduro, es imposible, Tibisay Lucena y Consejo Nacional Electoral,
invisibilizar al pueblo venezolano. Y por último, antes de que sometamos este acuerdo que hoy presentamos oficialmente a esta plenaria de la Asamblea Nacional en relación a este tema, nos toca decir entonces que si no hay democracia,